Bien, regresamos a un mismo foro donde estamos hablando de las fiestas de fundación de nuestra ciudad de La Paz y bueno, ha sido verdaderamente interesante escuchar el contexto, la visión, los conceptos de nuestros invitados, donde vemos pues que efectivamente no podemos hablar de una identidad específica porque hay que verla, como nos decían nuestros invitados, desde puntos de vista diferentes, de visiones, desde conceptos, desde épocas diferentes, pero hablábamos de que con todo y esto pues hay una idea generalizada de lo que significa ser paceño. Y bueno, queremos que don Luis también nos ayude en esta parte porque estamos celebrando la fiesta de fundación. Hablamos de que nuestra ciudad indiscutiblemente tiene magia y su movimiento nos implica asumir que ser paceño es algo positivo. Me contagio el entusiasmo, maestro, donde dice me asumo paceño, yo lo hago. ¿Qué implica, don Luis, ser paceño en esta época donde estamos ahora? Sí, bueno, como menciona el doctor Tito, la identidad pues es una construcción, ¿no? Una construcción social que se va formando a través del tiempo, pero no es algo fijo, ¿no? Muchas veces queremos encontrar las cosas, los seres humanos somos muy dados a que las cosas que están fijas o que nos dan seguridad de alguna manera, ¿no? Tratamos de preservarla, ¿no? Por eso muchas veces dicen, es que eres conservador, ¿no? Es que quieres conservar lo antiguo, lo viejo, lo que ya pasó de moda, entonces no te quieres abrir a lo nuevo, a las expectativas, ¿no? Y yo no creo que ninguno de las dos polos, irse por uno de los dos polos sea la manera correcta, ¿no? Sino que tiene que haber cierto equilibrio. La Paz es una ciudad que nace globalizada, ¿no? En el siglo XIX pues todavía vemos los apellidos von Borstel, Bello, ¿no? Todos estos apellidos alemanes o ingleses o que vienen de otras partes, ¿no? También gente del interior del país, pero de alguna manera el vínculo desde la península, por ejemplo, los barcos zarpaban más hacia San Francisco que hacia el continente, ¿no? Entonces las mercancías te llegaban más de Estados Unidos y el intercambio también cultural y social y hasta educativo, podría decirse, era también mucho con Estados Unidos, ¿no? Y hay incluso he leído agentes de Porfirio Díaz, final del siglo XIX, que se quejan mucho a los paceños, ¿no? Y le dicen a Porfirio Díaz, no es que esta gente está allancada, presidente, o sea, están muy muy arraigados hacia la cultura norteamericana, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me tocó todavía en los 80, parte de los 90, cuando era niño, que celebrábamos el Halloween en La Paz, ¿no? Y el Día de Muertos no lo conocía. Entonces, son cosas que realmente son procesos que ahorita dice uno, es que siempre fue así. No es que no siempre fue así. Incluso desde hace muy poco tiempo se ha celebrado el Día de Muertos, por ejemplo, en La Paz, que es una costumbre que sabemos que es prehispánica, ¿no? De los pueblos originarios de Michoacán, de Guerrero, pero ya a través de este contacto que se ha tenido en La Paz con gente que viene de esas zonas del país, supuestamente de Guerrero, del sureste, se han retomado estas tradiciones en La Paz y se han asumido también en la ciudad, ¿no? Y se ha dejado por un poco de lado lo que es el Halloween, ¿no? Entonces, sí son procesos, yo creo que es una identidad que se va formando y que no tiene, digamos, nada de malo esta intervención que se hace o agregación que hace, ¿no? El que viene de fuera, incluso los que escribieron primero sobre la identidad de La Paz, pues ni siquiera eran paceños, ni siquiera eran californianos. Es algo que también es digno de reconocerse, ¿no? Incluso todavía en el siglo XX. Canción, sí, de La Paz, Puerto de Ilusión. Puerto de Ilusión, por ejemplo, ¿no? Fernando Jordán todavía en el siglo XX, pues casi le da a descubrir Baja California y La Paz a México, ¿no? Que estaba todavía un poco escondida de la cultura nacional o aparte, ¿no? Siempre manejándose aparte. Entonces, en términos de identidad, pues hay muchas cosas que, por ejemplo, a la tortilla de harina, ¿no? Si me hablas de un ícono, podría ser la tortilla de harina, ¿no? Que nace de una necesidad que desde que empieza a haber esta intercambio entre los españoles o los neoespañoles con los indígenas de aquí, pues se dieron cuenta que los indígenas de aquí, por ejemplo, no sembraban, ¿no? Y no sembraban no porque no quisieran, sino porque no podían, ¿no? No existían las condiciones hidrográficas para poder sembrar el maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando llegan los misioneros, pues traen la harina, ¿no? Y hacen la tortilla de harina. Incluso por allá en Sonora, en Sinaloa,
se disputan la creación de la tortilla de harina con Baja California, ¿no? Entonces, quiere decir que un cobra ícono, vigor ¿no? entonces esta idea que nos plantea maestro Gilberto de que este proceso de construcción es dinámico, inacabado y se va integrando con otras ideas, con otras aportaciones. Bien, podemos celebrar la fundación en términos de decir, bueno, hay una identidad más o menos generalizada. Podemos decir, tenemos que celebrar, Tito, en este contexto de decir, está inacabada la identidad, pero pues hay una línea donde podemos decir somos paseños. ¿Qué tenemos que celebrar? Mira, me pones un aprieto porque yo no estoy tan convencido. Lo que se celebra es el 3 de mayo de 1535 y yo no estoy convencido de que ese hecho y después la ocupación jesuítica significó la desaparición del mundo indígena de la península. Entonces, me cuesta trabajo celebrar por lo menos esa fecha, ¿no? Digo, en todos los libros está que es la fecha de fundación de la paz, entonces lo que se enseña. Aquí lo importante será que si alguien piensa así, pues habrá de celebrarlo, pero creo que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ir más allá del 3 de mayo de 1535 porque es un riesgo convencer a la sociedad de que la ocupación colonial significó la formación de la identidad para empezar a partir de una ocupación colonial y que son cosas muy distintas. Sí, entonces eso me cuesta trabajo decirlo, ¿no? Pero el asunto de la paseñidad, que es un término que yo no había oído, pero está suave, ¿no? Un neologismo, dijo el maestro, que no lo acuñamos nosotros, lo escuchamos ya de alguien más. Sí, no, pero por ejemplo, yo siento más bien aquí, lo que quise decir yo, que el fraccionamiento de la identidad urbana y identidad cultural, pues es que es una acumulación, ¿no? O es una combinación, sí. La identidad que se está formando hoy en esta segunda década del siglo XXI, dentro de 50 años o 100 va a ser una identidad. ¿Qué identidad va a ser esa? Pues una identidad histórica, o sea, es un elemento que está. Pero tú preguntas, ¿y en el presente? Bueno, para mí, la identidad paceña es la identidad histórica, no la identidad formada entre 1980 para acá. Para mí la identidad paceña, de los paceños, es todo lo que dijimos hasta ahora. Pero creo yo que la identidad histórica a la que yo apelo es la identidad de los paceños, hayan nacido aquí o no hayan nacido aquí, de la década del 50 hacia atrás. Interesante. ¿Por qué? Interesante. ¿Por qué? Ya no lo podemos ver casi. ¿Por qué digo casi? Antes nada más había un templo. Entonces todos los paceños tenían que ir a la parroquia de Nuestra Señora de la Paz. En la década del 40 nace el santuario. En la década del 60 pues nace San José del Esterito y luego Sagrado Corazón de Jesús juntos. La identidad histórica de ese sector desde el siglo XIX, de la década de 1860 hasta el momento en que se funda el santuario, es la relación que los paceños, nacidos aquí o no, fueron ahí. ¿Okay? Desde el primer carnaval hasta un determinado tiempo, todos los paceños, los nacidos aquí y los no nacidos, se identificaban con un espacio público que era el Jardín Velasco y que todos además no lo conocían así sino como la plaza, y entonces un elemento de identidad de cuáles paceños, de los paceños, sí. O sea, pero mire, que casualmente la mayoría de los eventos que van a ser parte ahora de las fiestas de fundación tienen como referente nuestro jardín principal. Sí tenemos que celebrar la Fundación de la Paz. Pues celebramos muchas cosas, muchísimo más banales que una fiesta de fundación. Yo creo que es un buen pretexto para estimular la reflexión, el disfrute del arte, el disfrute
de los espacios públicos, de nuestro paisaje, que es uno de nuestros patrimonios. Estoy de acuerdo con Tito que el centro histórico será el referente histórico con todo lo que implica las relaciones sociales, familiares, las costumbres que se dieron en una época determinada y que van a iluminar la historia de los demás paseños, estén en Camino Real o estén donde estén. Pero ellos van a construir su identidad y tienen tanto derecho como cualquiera de nosotros a pensar de manera distinta y a disfrutar, porque si la tortilla de harina no la inventamos nosotros, ni los hot dogs, ni los jates, maestro. Ahora ya son jates, ni otras cosas gastronómicas, ni otros platillos gastronómicos, no es lo mismo, aquí los preparamos de una manera distinta, porque claro, el agua de aquí es diferente, porque la humedad, el sol es distinto, y comerte lo que sea viendo el mar de la bahía o de la Ensenada de La Paz o el Pacífico es diferente, es parte de algo que nos hace distintos, y yo creo que sí, yo estoy de acuerdo en las celebraciones, pero las celebraciones aquí sí tendría que tener esta claridad o esta posibilidad de para construir una identidad que sea vital, tenemos nosotros que estimular los procesos que hagan a los seres humanos más felices, ¿no? que generen relaciones sociales más justas, ¿no? Y si es una fiesta donde lo único que promueves es que 2 o 3 grupos musicales se presenten y tal, y no estimulas al arte subcaliforniano, no estimulas a la historia, el estudio, la reflexión sobre lo que somos y lo que queremos ser, entonces pues queda como una fiesta más, ¿no? Como una fiesta más que a lo mejor va a pasar inadvertida por gran parte de la población. ¿Qué le incorporaríamos, don Luis, a las fiestas? Bueno, pues sí, yo creo que, como menciona el doctor Tito, sí hace falta una revaloración en términos del festejo, ¿no? De incluir, por ejemplo, por ahí, estaba leyendo hace años, había la propuesta de incluirle a los pueblos del estado la toponimia indígena, ¿no? Por ejemplo, La Paz, Airapí, Loreto, Conchón. Entonces, me parece que sí hay esta riqueza, ¿no? Y yo creo que se puede integrar. Hace falta integrar esta historia o prehistoria, ¿no? Que le llaman también prehispánica, precisamente, donde también las gentes que llegaron y de los que algunos somos descendientes también aprendieron de la forma de los californios cómo vivir, ¿no? Cómo sobrevivir en un medio tan agreste que muchos no se lograron, son pocos realmente los que lograron establecerse en La Paz y en California en general, sin aprender de cómo los grupos originarios, los californios, los guaycuras, se adaptaban al medio, ¿no? Por eso no necesitaron crear ciudades, no necesitaron crear pueblos, sino que eran nómadas y viajaban por la poca disponibilidad que hay de agua y de alimento, pues viajaban por toda la geografía, creando estas bandas, ¿no? de cazadores recolectores, pero entonces sí tenemos una historia muy rica, ¿no? Yo creo que sí hay que apropiarse también de ella y creo que hace falta también fomentarla. Y en este caso, ¿cuáles son los asideros más recomendados, Gilberto, para ir y conocer esta historia? Mira qué bueno que dijiste eso, porque yo quiero identificar rápidamente la ciudad como una persona cualquiera. Nace, la niñez, la adolescencia, el adulto mayor, y no sabemos qué va a pasar con este cambio climático, pero esperamos que continúe. Que no se hunda. Claro. Pero no, lo que quiero decir es, uno debe de pensar siempre en el origen. Entonces, quiero aprovechar, disculpando el espacio. Nosotros acabamos de terminar un estudio muy importante para nosotros, a lo mejor para los demás no, pero yo creo que debe ser importante, y creo yo que la mejor manera de celebrar la historia de nuestra ciudad, sin poner cuándo fue la fecha de fundación, la historia de nuestra ciudad, o sea, la ciudad de los paceños que nacieron y los que no nacieron aquí, es reconocer, como reconocemos a nuestros padres,
el lugar donde nació la ciudad, el lugar donde creció la ciudad. Vivas en Camino Real, vivas en la Navarro Rubio, vivas en Fidepaz y vivas donde vivas. Si yo soy de La Paz, soy paceño, incluso me jacto de ser paceño, de defender como paceño, pues la mejor manera es, como hacemos con nuestros padres, reconocer el lugar donde nacimos. Entonces, ese estudio que nosotros acabamos de terminar, lo entregamos al Congreso del Estado. Excelente. ¿Para qué? Fíjate. Nada más para decirles que reconozca las instituciones y la sociedad paceña que La Paz nació en algún lugar, que hay una zona antigua, Va a ser de acceso que al esa público, zona Tito? antigua, sí, claro, esa zona antigua tiene un centro histórico y que ese centro histórico tiene un núcleo fundacional que no puede ser otro más que el antiguo muelle fiscal, porque tratarse de una ciudad-puerto, invariablemente el proceso de formación, y está muy claro en la formación urbana, una traza en la parte baja muy irregular, una traza regular en las lomas y luego una ciudad lineal hacia el sur. Esa es la ciudad que tenemos, pero entonces todos, también los del sur, tienen que decir, La Paz nació en este lugar. Reconocer el Bueno, origen. entonces nosotros estamos pidiendo al Congreso del Estado, al Cabildo, al Instituto Nacional de Antropología, a las universidades, que hagan una declaratoria y que digan, nosotros reconocemos que La Paz, de 101 millones de metros cuadrados, tiene 5.5 millones de metros cuadrados que está en tal lugar y que esa fue la ciudad antigua. Reconozcámoslo y entonces introduzcamos ese estudio al sistema educativo estatal y al proceso de desarrollo cultural para que todos hablemos un lenguaje. Nos Y parece entonces eso muy nos va a interesante. ayudar muchísimo. Tenemos ya más de 10 años intentando esto. Es el último esfuerzo que vamos a hacer y se lo dejamos al Congreso y dentro de poco se lo vamos a entregar al Cabildo y a nuestras universidades. Me parece muy interesante, como siempre el tiempo nos come en televisión, maestro, hacemos pues la invitación para que en otra oportunidad vengamos y platicamos más ampliamente de este proyecto, de este estudio para conocimiento generalizado. Y bien, pues asumiendo que nuestra ciudad de La Paz está celebrando su fundación y que nos asumimos orgullosamente paceños, no queremos desaprovechar la oportunidad para extender una felicitación a todos nuestros conciudadanos. Tenemos que celebrar. Muy buenas noches, esto fue En un mismo foro de la señal 7.2, Amas lo que ves.